Bienvenidos sean todos a este webinar del mes de julio del 2021. Específicamente, este es uno de los webinars que les puedo decir que muchas gracias, desde que lo programamos, yo creo que era el que más importancia tenía este webinar. Todos los demás, digo, al final de cuentas es información relevante, pero yo creo que este es un tema que nos daba mucho gusto poderles compartir. Ya lo habíamos visto a través de un grupo de estudiantes en el Tecnológico de Monterrey, donde tuvimos la oportunidad de compartirles esta experiencia de qué onda que ha pasado con el COVID-19 y cuáles han sido sus implicaciones en todos estos sistemas de gestión de calidad de todo tipo. Entonces, es por eso que el día de hoy vamos a platicar ya de este tema en sí, que como les comentaba, pues nos apasiona un chorro. Entonces, si para ustedes es la primera vez que ven este webinar, pues bueno, les presento un poquito la empresa. Somos una empresa regiomontana que tiene más de 5 años en el mercado, que nos dedicamos específicamente, y de ahí viene nuestro nombre, a poder entregar soluciones a las empresas para hacerlas más competitivas, que entre ellas viene todos los procesos de implementación de sistemas de gestión de calidad. Ahorita con el tema de COVID-19, pues asegurar que estas organizaciones mantengan espacios libres de COVID, que tengan todos los protocolos de detección, de cómo tratar un caso de COVID-19 y al final cómo retornar a estas personas que logran regresar a sus centros de trabajo, cómo se está haciendo. Entonces, a eso nos dedicamos. Si alguno de ustedes no me conoce, me presento con ustedes. Mi nombre es Mari Martínez. Tengo aproximadamente más de 12 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad. También aplico metodologías Lean homologadas a los sistemas de gestión de calidad ya hace más de 10 años y como consultor tengo aproximadamente 5 años en este tema de sistemas de gestión. Soy entrenada a través del Instituto Mexicano del Seguro Social en temas de COVID-19. Soy especialista en planeación estratégica y también pues gestiono todos los trámites relacionados con pues algunos productos, tanto para la importación o la exportación, que deban de cumplir con todas las regulaciones de la FDA. Entonces, vamos a adentrar a todo este tema de COVID-19, que al final de cuentas lo que queremos es explicarles todo lo que nos ha pasado con nuestros clientes y todo lo que hemos visto relacionado con el COVID-19. Y al final, pues sí les vamos a entregar un par de lecciones aprendidas que nos ha quedado claro alrededor de ver el comportamiento del COVID-19 en todas las organizaciones en las que hemos estado. Entonces sí es importante compartirles esta información, porque si bien, pues bueno, al menos aquí en la ciudad de Monterrey, ya estamos en la tercera ola de contagios. Ayer vi que eran como 800 y cachito de contagios diarios. Entonces, pues todo esto, quieran o no, va a ser muy, muy relevante para el tema de las organizaciones que actualmente todavía tienen empleados vía remota, empleados ya en calidad presencial, que yo creo que muchos a partir, yo creo que del mes de mayo, si no fue que en abril aproximadamente de este año, ya comenzaron a regresar a sus organizaciones. Entonces, pues esto realmente viene a compaginar y pues queremos aprovechar para compartirles la información. Entonces, si bien comenzábamos hace un poquito más de un año, empezando a conocer qué era este tema de la pandemia, qué era una pandemia, por qué, qué cambios había que hacer, que desafortunadamente estos cambios comenzaron por ahí de marzo del año pasado, donde repentinamente se detecta el primer caso o el primer contagio de COVID-19 en la ciudad de Monterrey y se nos invita a quedarnos en casa, a detener esta red de contagios que sabíamos que venían de otras partes del mundo. Y entonces se vuelve para nosotros un reto tener que regresar todos a casa. Algunos me queda claro que no se pudo hacer este retorno por el tipo de actividad que en su momento se consideró esencial.
en las que ustedes tenían que seguir yendo a las empresas, a los centros de trabajo. Más sin embargo, para muchos sí fue un retorno a casa. Comenzar a trabajar sobre qué es lo que vamos a hacer, qué realmente era lo que estaba pasando. Mucho, yo les puedo asegurar que al inicio no lo comprendíamos, y más porque nos quedábamos en ese apartado donde nos decían que solamente era por 40 días. Ahorita ya vamos más, ya casi estamos alcanzando los 450 o 500 días de pandemia. Entonces, pues bueno, al principio hablábamos de 40 días. Para quienes tomamos la decisión, decide tener quien sí se nos permitió nuestro esquema laboral, de tener nuestras actividades y quedarnos en casa, pues realmente empezamos a conocer y a reconocer qué era lo que estaba pasando, por qué teníamos que hacer un distanciamiento social, qué era un cubrebocas y por qué tenía que estar usando un cubrebocas. Entonces, todo esto vino a revolucionar las organizaciones. Quienes ya utilizaban un cubrebocas, puede ser que sí, efectivamente no era lo suficientemente revolucionario este sistema, pero imagínense quienes no lo utilizaban, pues el requisito obligatorio de usarlo para poder ingresar al centro de trabajo, empezar a ver que en los comedores ya no podíamos comer de la misma manera, que teníamos que modificar nuestros horarios, que teníamos que tener escalones para poder ir al turno del comedor, que el área de baños, que los espacios comunes poco a poco empezaban a desaparecer. Entonces, todo esto va migrando a ver específicamente, se sentaron las organizaciones a ver cuál era verdaderamente la cultura organizacional que tenían. ¿Estábamos listos para afrontar esto? Ya había organizaciones que efectivamente también trabajaban en el home office. No era tan común, pero sí ya se trabajaba en el home office. Entonces, para muchas fue algo relativamente común. Para otras fue algo completamente diferente a lo que tuvimos que acomodarlos. Entonces, no teníamos otra opción más que las empresas que estábamos, pues ahora sí que certificadas en sistemas de gestión de calidad, pues teníamos específicamente que enfocarnos en nuestro sistema. ¿Qué decía nuestro sistema en caso de una emergencia? ¿Qué recomendaciones nos daba? Y efectivamente esas recomendaciones ya las habíamos probado, ya habíamos hecho algún simulacro. La respuesta fue que no. Ningún sistema de gestión de calidad estaba preparado para una pandemia. No habíamos no nos habíamos preparado, no habíamos hecho simulacros para esto porque no creíamos que esto nos fuera a pasar en un entorno organizacional. Entonces, muchas de las recomendaciones en algunas empresas, con el fin de seguir operando, tuvieron que ser en tiempo real. Se tuvieron que hacer pues no sé, la instalación de tapetes, módulos para el chequeo de las temperaturas, que al inicio el chequeo de las temperaturas era de forma manual, ¿verdad? Tendrían termómetros. En algunas organizaciones les prometo que vi termómetros de aguja, de mercurio, donde el operador se tomaba su propia temperatura así en el brazo. Entonces, pues para todos era algo completamente nuevo, más sin embargo teníamos un gran interés en poder mantenernos abiertos. Todo esto fue alineado a nuestro sistema de gestión. Entonces, teníamos que correr a mi sistema de gestión, el que tuviera o los que tuviera, para poder decir cómo lo iba a hacer. Entonces, al principio, como lo consideráramos algo temporal, decíamos, bueno, este procedimiento o esta política es temporal, es mientras dura la pandemia. Entonces, esos documentos los empezamos a crear porque también comenzamos a recibir auditorías de Secretaría del Trabajo en nombre de Secretaría de Salud para ver si efectivamente cumplíamos o no cumplíamos. Y entonces recordamos o nos dimos cuenta que existían normas de apoyo para ver la continuidad del negocio. Si a ustedes les interesa obtener más información sobre la continuidad del negocio, también hay algún webinar que grabamos, creo que hace 2 meses, por ahí creo que fue en mayo, acerca de la continuidad del negocio y cómo las normas de apoyo vienen a homologarse para apoyarnos a ver esta continuidad.
Entonces, efectivamente, recordamos que habían muchas normas de apoyo que nos fijaban cómo iba a ser la continuidad del negocio. Tuvimos que entenderlas, tuvimos que validar cuál es lo más importante, qué era lo más importante para las organizaciones. Y la mayoría, la respuesta era mantenernos a flote. No lo íbamos a poder hacer en las condiciones que estábamos antes. Y entonces, desafortunadamente, empezamos a ver estructuras lo suficientemente drásticas, donde pues mucha de la gente empezó a quedarse sin empleo. Algunas otras sí se iban de home office. De hecho, una de mis amigas, firmó como un acuerdo con la empresa donde sí específicamente se iba a ir a home office, pero solamente le iban a estar pagando el 50% de su sueldo. Y ese fue un acuerdo entre el empleado y la organización. Entonces, pues imagínense, sí efectivamente estar en casa trabajando y que te paguen la mitad del sueldo, o otras personas que se habían quedado sin trabajo porque la empresa tenía que seguir a flote. Entonces, todo esto fue llevándonos a la creación de protocolos. Estos protocolos necesitaban tener un nivel adecuado de atención y respuesta para nuestras empresas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, marzo y yo creo que abril y yo creo que todavía hasta mayo del año pasado, empezamos a tener hacer las notificaciones de que muchísima gente estaba haciendo compras de pánico. Estaba adquiriendo a medida de sus posibilidades mucho más artículos de limpieza, de higiene, de sanitización, que antes no conocíamos esta palabra, pero se entró en el vocabulario en tema de COVID-19. Y entonces teníamos desabastos. O a lo mejor no lo pudiéramos considerar un desabasto. Sí existía el producto, pero se lo consumían tan rápido que el tema de logística no lograba resurtir en el tiempo en que era demandado el producto. Entonces, empezamos a ver que muchísimas empresas aumentaron su nivel de productividad, pero tenían que hacerlo con la menor cantidad de gente, porque no estaba permitido tener todo como lo teníamos antes. Algunas otras empresas, desafortunadamente, decidieron darse de baja porque no consideraron que iban a poder con eso, y algunas otras se crearon de manera emergente. ¿Qué quiere decir? Que comenzamos a ver muchísimas empresas que estaban vendiendo cubrebocas, que estaban haciendo cubrebocas, que estaban vendiendo gel antibacterial, sanitizante. Ya muchos meses atrás salieron las famosas caretas faciales. Entonces, necesitábamos asegurar a nivel organizacional la continuidad del negocio. Creo que también hubo otra padrísima, me acuerdo de este caso donde era una mueblería, una empresa que hacía muebles, pero después dejó de hacer muebles y se migró a hacer las cabinas, estas de sanitización, que en algunas empresas las he visto. De hecho, me platicaron de un caso, bueno, esto fue en la ciudad de Guadalajara, donde todavía se siguen utilizando esas cabinas para el ingreso a las organizaciones. Entonces, empezamos con considerar cómo iba a mantener mi empresa a flote, si es que la tenía que mantener a flote. Hubo quienes cambiaron de giro, que estuvo muy, muy, muy padre, y otras que definitivamente decidieron parar sus operaciones de manera definitiva. Entonces, empezábamos a ver que estos sistemas de gestión sí ayudaban a reaccionar ante esta situación. No estábamos preparados. Y de hecho, el 1 de junio del 2020 lo declaramos una nueva normalidad. Estábamos lo suficientemente conscientes que no íbamos a regresar a lo que éramos antes, pero que ya teníamos las herramientas. En este caso la Secretaría de Salud emitió un protocolo de seguridad sanitaria. Este protocolo nos permitía específicamente seguir las recomendaciones de sana distancia, de acomodo en oficinas donde teníamos que tener espacios o tener literalmente separadores, ¿verdad? Hay gente que todavía utiliza algunos acrílicos como separadores para comer, para estar en área de oficinas.
Entonces, necesitábamos regresar a la nueva normalidad y nos apoyamos en nuestro sistema de gestión. Este sistema nos logró dar la habilidad de poder recuperarnos, de poder decir, estamos abiertos. Empezó efectivamente las empresas que decíamos que son actividades esenciales, no pararon su actividad, al contrario, la aumentaron. De hecho, yo tenía un cliente que platicábamos el año pasado que en los 3 meses, los primeros 3 meses de pandemia, sus clientes le consumieron todo lo que le hubiesen podido consumir en un año. Entonces, empezó a haber temas de desabasto, claro que sí, porque la logística no daba para el tipo de consumo y entonces imagínense que estábamos menos personas en las organizaciones y teníamos que responder a todo. Obviamente también teníamos mucho más exigencia por parte de nuestros clientes y de nuestros proveedores porque ya no nos dejaban entrar a sus empresas de la misma manera y nosotros no podíamos dejarlos entrar de la misma manera. Entonces, logramos crear protocolos ante el COVID-19 y yo, por ejemplo, me tocaba capacitar a nuestros proveedores y explicar a nuestros clientes qué era lo que estábamos haciendo en temas de COVID-19, que el chequeo de la temperatura, que pues para lugares donde sí teníamos que hacer intercambio de papeles, pues asegurarnos que se sanitizaran, que se pusieran guantes, que todo fuera así como, imagínense, como en una bolsita sellada, para que nadie lo tocara durante el trayecto y que llegara a su destino final. Entonces, todo esto fue modificando muchísimo la manera en que operábamos. Muchos todavía seguimos haciéndolo de la misma manera, seguimos cuidándolo y entonces yo les puedo decir que después de 6 meses de pandemia nos dimos cuenta que todos esos procedimientos, toda esa documentación, todos esos entrenamientos que habíamos hecho por la pandemia ya no eran temporales. Ya no era algo que era, ay, es que nada más es por el ratito. No, desafortunadamente nos dimos cuenta después de 6 meses que esto iba a ser permanente. Entonces, empezamos pues ahora sí que a acomodarnos para seguir dando el servicio, para seguir cumpliendo con mi protocolo de espacios libres de COVID-19, pero al final de cuentas necesitaba recuperarme de alguna manera. Entonces, poco a poco vamos viendo pues toda esta migración del sistema y logramos ver cuáles eran estas implicaciones. Entonces, obviamente, como les comentaba, algunas de las organizaciones se apoyaron en su sistema de gestión. Claro que sí, hubo muchísimas otras organizaciones que ante esta contingencia decidieron ya no renovar estos sistemas de gestión, decidieron perderlos por los costos que implicaba mantener esta certificación. Sabemos que específicamente pues son costos fijos que pues ya no podemos modificar y si queremos estar dentro del sistema de gestión pues hay que estar recertificándonos cada año o cada 3 años. Entonces, ¿qué pasaba con esas empresas que perdían bajo ciertas condiciones su sistema de gestión? Entonces, logramos ver que aunque no lo tuvieran, aunque no tuvieran un certificado vigente de este esquema de certificación, pues nos dimos cuenta que seguían utilizando un sistema de gestión, al menos para temas de COVID-19. Entonces, realmente este sistema de gestión nunca se fue el reconocimiento, pero seguían utilizándolo porque consideraban que eso les ayudaba en temas de COVID-19. Entonces, hubo también muchísimas empresas que lograron certificarse durante la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que trabajaron sobre este sistema de gestión y incorporando todo el tema de COVID-19 lograron una certificación en temas de pandemia. ¿Por qué? Porque los sistemas o las casas certificadoras
se fueron a un sistema pues muchísimo más flexible donde nos permitía hacer una auditoría remota. A mí me pasó, por ejemplo, ¿qué fue? En diciembre del año pasado, ya estaba programada una auditoría de recertificación en una de las empresas y nos hablaron 3 días antes, nos habló el auditor y nos dijo, ¿sabes qué? Di positivo a COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que no puedo visitarte de manera presencial. Ah, bueno, no te preocupes, lo podemos hacer remoto. Entonces, muchas veces no contábamos con este tipo de contagios. De hecho, hay organizaciones donde no dejaban entrar a gente externa por muchos meses. O sea, solamente la poca gente interna que podía trabajar. Y si se requería alguien externo, pues iba en horarios donde no hubiera gente. Entonces, todo esto, como les digo, fue cambiando mucho el tema de nuestro sistema de gestión. Perdón. Dentro de los sistemas de gestión, comenzamos a hacer estas modificaciones permanentes. Ya no eran temporales, ya no era a ver si más o menos, o me espero tantito, a lo mejor ya nos vamos a regresar. Entonces, muchos de los requisitos que nos pedía nuestro sistema de gestión tuvieron que cambiar de manera permanente. Junto con ello, el contexto de la organización, sus partes interesadas, todo esto estaba alineado a qué va a pasar si este proveedor desaparece, quién me va a entregar la materia prima. Como les digo, estábamos en una situación de desabasto, no sabíamos dónde encontrar las materias primas y a mí me seguían demandando el producto. Entonces, consideramos alinearnos a nuestro sistema de gestión y actualizar. Entonces, imagínense que todos los sistemas de gestión tuvieron que actualizarse en temas de COVID-19. Y al día de hoy yo les puedo decir que seguimos actualizando los sistemas de gestión en temas de COVID-19 porque ha habido muchos más cambios. Que el mes pasado o a inicios de este mes comentaba la Secretaría de Salud de Nuevo León que ya no eran necesarios los tapetes sanitizantes y había empresas que estaban llenas de tapetes sanitizantes, algunos le ponían líquido, a otros perlas. Y entonces nos preguntaban, ¿qué hacemos con estos tapetes? Ya la recomendación era que si estaba, no estaba, y entonces pues modifica tu protocolo de COVID-19. Algunas empresas sí retiraron los tapetes sanitizantes, otras no. Hay algunas que todavía siguen el tema de los tapetes sanitizantes. Pero todo esto empezó a mover todo ese tema de la certificación. Y entonces comenzamos a ver que sí estábamos teniendo impactos en cuanto a temas de COVID-19. Empezábamos a ver retrasos de nuestras materias primas, de nuestro material de empaque. Nos faltaba gente. No era tan fácil hacer una movilidad. Yo me acuerdo que en algún momento que a mí me tocaba dar una capacitación, me acuerdo que las capacitaciones empezaban a las 8, entonces yo salía de mi casa como a las 7 de la mañana. Y teníamos que llevar la confirmación impresa del evento porque podía cualquier persona detenerte y decirte que a dónde te estabas dirigiendo si había la instrucción de que no hubiera movilidad. Entonces, pues todo esto, quieran o no, afectaba muchísimo nuestro sistema de gestión y algunas empresas pues veíamos que al menos lo que tenía que ver con la frontera hacia los Estados Unidos, pues hubo muchísima cancelación de pedidos, contratos que se cancelaron porque ese tipo de actividad no se consideraba esencial, entonces no podía cruzar la frontera. No era tan fácil entregar productos hacia los Estados Unidos porque tenía cerrada la frontera. Y entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían las empresas para poder recuperar esto? Entonces, muchas de ellas aprovecharon los paros para entrenar a la gente, incluso las mismas personas se dedicaban también al tema de la limpieza. Al inicio, la recomendación de este protocolo de seguridad sanitaria era estar sanitizando los centros de trabajo aproximadamente cada 15 días. Entonces,
pues, ¿quién te iba a dar ese servicio en ese entonces? Y empezamos a ver que las empresas, por ejemplo, que dan un control integral de plagas, esto, por ejemplo, en las plantas de alimentos, pues también se especializaban en sanitizar las plantas, que al día de hoy lo hacen ambas cosas. Entonces, empezamos a ver, pues, mayores gastos, mayores consumos y perdíamos contratos o no me llegaba la materia prima, prácticamente tenía detenida a la gente. Y todo esto tuvimos que actualizarnos desde nuestro contexto de la organización. El FODA de la organización o el análisis PESTEL, tuvimos que darle una reestructuración. Saber que la gente de producción, cuando no hubiera materia prima o cuando no hubiera un pedido, tenía que dedicarse a la limpieza. Y, por ejemplo, quien se encargaba de transportar el producto, pues también tiene que hacerlo en condiciones lo más salubres posibles. Y ahora, por ejemplo, en el tema de plantas de alimentos, ya no nada más le pedimos un certificado de fumigación a la unidad, sino también le pedimos un certificado de sanitización. De tal manera que hay muchísimos clientes que nos decían que, pues, qué le estábamos poniendo al producto, si lo estábamos sanitizando o cómo nos íbamos a asegurar que fuera libre de COVID-19. Entonces, fíjense hasta dónde llegaba esta actualización de nuestro sistema para asegurar que íbamos a tener, pues, al menos un abastecimiento seguro, y estos nuevos sistemas de gestión se vieron obligados a actualizarse de manera casi en tiempo real para podernos decir qué iba a pasar con esas compras de emergencia, con esas compras de materia prima, donde específicamente, imagínense, todos los proveedores chinos que teníamos, pues prácticamente dejamos de considerar los proveedores porque ellos también cerraron frontera, no dejaban salir nada ni dejaban entrar nada. Entonces, ¿qué hacíamos con ese desabasto? Tuvimos que encontrar comercializadoras que tuvieran el producto en México, comprarlo a un costo más elevado porque eran diferentes intermediarios, y entonces todo teníamos que reestructurarlo. Definitivamente parece irreal, pero esto nos dio una reestructura impresionante. ¿Por qué? Porque empezamos a ver, como les digo, pues de repente proveedores que ya no me contestaban o que me decían, ¿sabes qué? Este es el último pedido que te entrego, ya no tengo gente, ya no lo voy a hacer, ya no me es negocio, me estoy cambiando de giro, que era algo muy común escucharlo en el año pasado. Me estoy cambiando de giro, ya no voy a entregarte materia prima, ya, pero si quieres gel antibacterial y cubrebocas y guantes, con todo gusto me hablas. Entonces, empezamos a ver pues que algunos proveedores se nos desaparecían, y algunos otros donde veíamos gente muy nueva que decíamos, ay, híjole, pues está muy joven, pero anda entregando producto y todo, y resultaba que era parte de la misma familia de nuestro proveedor en este caso, porque se había quedado sin empleados. Había tomado la decisión de pues prescindir de sus empleados por el tema de sobrevivir, pero pues entonces se trajo toda su familia, y ellos eran quien trabajaban para la empresa, quien hacían las entregas, quienes levantaban los pedidos, quien surtían, quien hacían las citas, todo. Entonces empezamos a ver todo un cambio lo suficientemente importante, eh, y tratando de sobrellevar también el tema de, pues a veces noticias falsas que decían, no, es que si te tomas esto, va a prevenir y no te vas a contagiar, y luego la típica donde la persona empezó a ver la mala práctica de la colocación del cubrebocas, porque decía, pues es que sí lo traigo, pero pues de repente cuando me da calor como que me lo bajo o me lo quito, y entonces empezaban a salir todas esas fotografías del mal uso de cubrebocas, ¿verdad? Que lo traíamos arriba, que lo traíamos por un lado. Entonces, todo esto empezó a impactar a nuestros sistemas de gestión. ¿Cómo íbamos a considerar ese impacto? ¿Qué teníamos que considerar y aparte agregar? Porque la Secretaría de Salud para todas las organizaciones ahora se volvió una parte interesada porque hay que cumplir con ella nuestro protocolo de seguridad sanitaria, porque teníamos que validar muchas más cosas como les digo, con la intención de yo poder seguir sobreviviendo.
Y entonces los impactos, pues sí, específicamente los vimos desde el entorno económico, por la emergencia, por crear nuevos negocios, por cambiar de giro, por detener las operaciones, por acelerar las operaciones con la menor cantidad de gente. Entonces, pues sí, definitivamente uno de los grandes impactos de estos sistemas de gestión es definitivamente el económico. Al día de hoy yo les puedo decir que seguimos con ese impacto económico. Algunas empresas afortunadamente se consideran ya sobrevivientes del COVID-19 en el tema económico. Algunas otras todavía están batallando un poco y algunas otras pues sí definitivamente están deteniendo sus operaciones después de un año, por así decirlo, de temas de COVID-19. Otro de los impactos, aunque no lo veamos tan, tan a la vista, no es tan visible como un impacto económico, pero sí definitivamente el impacto social que tuvo esta pandemia todavía sigue causándonos algunos estragos, entre ellos lo que hablábamos pues del estrés, se creó o se retornó la definición de resiliencia, porque muchas personas no podían estar en un resguardo en casa sin tener ningún contacto social. La recomendación era que no salieras, que no aplicaras ningún tipo de movilidad, que no vieras a nadie, específicamente adultos mayores. En el año pasado eran adultos mayores, ahora son ya la gama más joven, pero para mucha gente era muy difícil mantener esa sana distancia o estar hablando con las personas a través de videollamadas. Al día de hoy, pues ya es algo común decir, ah, fíjate que luego te hablo, igual nos juntamos. Ah, sí, si no hacemos una videoconferencia. Ahorita ya es muy común. Ahorita ya se prefiere las videoconferencias. Dices, ah, no, no te preocupes, igual te mando una videoconferencia. Está bien. Ya no hacemos tanta la movilidad presencial. Hay otras empresas que sí todavía aplican esta parte presencial con menor cantidad de gente, pero definitivamente era muy difícil sobrellevar porque nuevamente, como les comentaba al inicio, no estábamos preparados. No estábamos preparados para aislarnos. Hay gente que sí está literalmente nadando sobre su mar, porque decía, ay, sí, es que a mí no me gusta la gente, yo así estoy súper bien, qué bueno que no tengo que ir a trabajar para ver a la gente, qué padre. Hay gente que sí efectivamente goza este distanciamiento social, pero hay otras que no y que les fue lo suficientemente difícil, que les creó problemas de sueño, que les creó problemas de consumo alto en productos calóricos, donde empezaron a modificar su régimen alimenticio porque no sabían si comer bien o no y luego se desesperaban y comíamos lo que había porque luego mandábamos surtir al súper y el súper no se me lo surtían completo o llegaba 2 o 3 días después. Entonces, pues sí afectó mucho el impacto del distanciamiento social. Poco a poco hemos empezado a vivir con este distanciamiento social. Pues todavía empresas que no regresan 100% a su modalidad presencial. De hecho, hubo hace poco también una reclamación, por ejemplo, empresas como Google, Amazon, que tienen una metodología de trabajo diferente o lo suficientemente flexible, por así decirlo, donde los empleados decían que no querían regresar a las oficinas, que en su casa estaban muy bien. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos un impacto completamente en cuanto al tema social por el tema del distanciamiento, que ahora no era alejarme de las personas, sino que pues ahora ya no quería regresar a tener contacto con la gente. Y entonces seguimos todavía sufriendo un poco este impacto social, pero pues nuevamente al final les vamos a dar algunas lecciones aprendidas sobre cómo poder contrarrestar estos impactos. Entonces, otro de los puntos que también ya ahorita les había comentado, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo al COVID-19 o cómo me adapto? Entonces, pues afortunadamente muchas empresas sí lograron sobrevivir. Yo les puedo decir que mi empresa, platicaba con las chicas que me ayudan en toda la gestión de la empresa, que pues sí nos podemos declarar sobrevivientes del COVID-19 porque logramos adaptarnos
a lo que específicamente estábamos viendo, ¿no? O sea, de pasar de nuestros cursos públicos presenciales en una sala a pasarlos en línea, a algunos servicios darlos en línea, y tomar todas las medidas de seguridad sanitaria en dado caso que necesitábamos acudir a alguna empresa. Entonces, sí logramos sobrevivir, pero también hemos conocido casos de empresas de nuestro mismo giro que no lograron sobrevivir o que todavía no se recuperan incluso. Al contrario, perdieron clientes, perdieron personas eh, y algunas otras que pues simplemente desaparecieron. Ya decidieron cambiar de giro o dedicarse a otras actividades o dar otro tipo de servicios. Pero aquí lo más importante es que pues sí, otro de los impactos pues era aprender a sobrevivir y adaptarse. Y por supuesto, otros de los impactos, hace poquito veía las estadísticas que en México ya llevamos casi un parámetro entre 150 y 160 mil fallecidos en todo lo que ha durado la pandemia. Y sí, efectivamente, el desfortunio es que hemos perdido gente. Se ha perdido muchísima gente en esta lucha, en esta adaptación, que sí definitivamente quien todavía nos toca salir a las organizaciones a trabajar, sabemos que esto es algo por lo que podemos pasar. Ya el esquema de vacunación pues está lo suficientemente avanzado, pero seguimos con muchísima gente que no ha sido vacunada o es más que ni siquiera se quiso vacunar. Y que son propensos, sí, definitivamente, como todavía no logramos, y ahora con todas las modificaciones que ahora ya está el Delta o algo así de la red de contagios, entonces, pues sí, desafortunadamente, pues hemos perdido muchísima gente que en las organizaciones era alguien fundamental, es más, organizaciones que han tenido que darse de bajas porque los dueños o los administradores de estas organizaciones fallecieron por COVID-19. Entonces, esto es muy importante recalcar que seamos conscientes del valor que tenemos ante una vida humana. Definitivamente nos ha tocado sufrir por gente que sí ha fallecido por temas de COVID-19. Y entonces no hay vuelta de hoja. Esto definitivamente ha sido un impacto brutal, brutal. Hogares que se han quedado sin 3, 4 o hasta 5 miembros de la familia, que es lo suficientemente difícil. Pero es uno de los grandes impactos que ha tenido el tema de COVID-19. Asegurarnos de que estamos listos por si alguna persona desafortunadamente no llega a retornar a nuestros centros de trabajo, estar listos y saber qué era lo que hacía la persona y que cualquier otra persona lo pueda hacer. Muchas personas se llevaron el conocimiento con ellos porque no lograron mantenerlo dentro de un sistema de gestión. Y esto, quieran o no, pues sí fue afectando a las organizaciones. Entonces, parte de lo que les comentaba anteriormente, pues sí, el impacto en los sistemas de gestión de calidad fue, muchos sistemas se perdieron, efectivamente. Nos dimos cuenta que estábamos desactualizados, no teníamos la información concreta, no teníamos a las personas responsables. La creación, efectivamente, de auditorías remotas, donde pues no tenía contacto físico con una persona externa, que en este caso pues son los auditores. La ausencia del personal, definitivamente, quien daba positivo a COVID-19 tenía que retornar o parar más bien sus actividades mínimo 14 días. Entonces, eso quieran o no, también nos afecta. Un gasto adicional en insumos, porque les digo, para todas las organizaciones que no utilizaban gel antibacterial, ni sanitizante, ni cubrebocas, ni lentes, pues todo esto se fue un costo adicional. Entonces, y para quienes ya lo consumían, pues el desabasto al día de hoy está haciendo que esos consumibles sean más caros que lo que actualmente consumían. Y como les digo, pues sí empezamos a tener risk assessment o evaluaciones de riesgo por parte de nuestros clientes y proveedores, donde nos decían, ¿qué onda? Que si alguien sale contagiado de COVID, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de giro? ¿Tienes considerado detener tus operaciones o cómo le estás haciendo? Porque obviamente les interesaba que nosotros aseguráramos su abastecimiento.
Entonces comenzaron a, pues literalmente, a elevarnos la carga de compromiso para cumplir con estos proveedores. La homologación de normas, como les platicaba un poquito, tuvimos que ampararnos en diferentes normativas para poder darle la continuidad al negocio. Nuestro plan de respuesta a emergencias se modificó completamente para quienes están en el giro de seguridad y salud en el trabajo o en el giro alimenticio. Estos planes de respuesta a emergencias cambiaron disruptivamente. Todos nuestros protocolos fueron alineados de manera diferente para darle una continuidad al negocio y sobre todo los simulacros. Aquí no estamos haciendo simulacros de si nos contagiamos con COVID-19, claro que no, pero tenemos la suficiente información donde la gente, hasta el personal esencial o no esencial de la organización, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer si se considera un caso sospechoso o si ya ha sido un caso confirmado de COVID-19, ya tiene la manera de actuar. Ahora lo que se está viendo en los últimos 3 meses de las organizaciones es, perfecto, ya sabes cómo aislar un caso sospechoso, ya sabes cómo aislar un caso positivo, pero ¿qué está pasando con el retorno? El retorno de las personas que son libres de COVID, al cuánto tiempo regresan, cuáles son los parámetros para los que regresan y cómo le estás dando seguimiento a su estado de salud. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que sí logramos sobrevivir al COVID-19, pero algunos todavía se crean algún tipo de secuelas. ¿Qué quiere decir? Que algunos nos ha tocado casos donde pierden de manera temporal la vista, tienen alguna complicación donde requieren estar hospitalizados. Entonces, todo este tema que no conocíamos, las organizaciones ya estamos, como les digo, este es un sistema que permanece vivo, lo estamos actualizando muy, muy continuamente, porque ahora tenemos que decidir que no nada más son los 14 días en que la persona logra combatir el COVID-19, sino que si le quedaron o no alguna pues represalia, algo adicional al COVID-19 que le permite estar ausente por mucho más tiempo. Estas secuelas que no sabe, algunos no les dan, algunos sí. ¿Cuál va a ser el tratamiento posterior al COVID-19? Porque obviamente nuestro cuerpo no queda igual. Vamos, pues realmente la reincorporación es poco a poco, es gradual, no se recomienda que la persona regrese a las actividades que hacía antes de haberse o de haberse contagiado de COVID-19, sino que la recomendación es que se haga de manera gradual, que poco a poco vaya recuperando las operaciones, porque créanme que no es igual, las personas no regresan igual a los centros de trabajo. Tuvimos, como ya comentábamos al inicio, hacer una actualización de nuestro FODA o de nuestro análisis PESTEL, porque no estábamos preparados para esto, no estábamos considerando nada tema de COVID-19 y al ser una pandemia a nivel mundial, las afectaciones fueron lo suficientemente importantes. Otro de los puntos también es que se pueden crear o se han creado nuevas alianzas, aunque no lo crean. Hemos compaginado competidores incluso del mismo producto al hacer nuevas alianzas para compartir materia prima, para préstame y luego que me llegue te la regreso, o a ver, tú llévate este material y a mí me sirve y fíjate que este material no lo estoy usando. Había organizaciones que tenían muchísimo material sobreinventariado que no utilizaban y entonces le buscaron un comprador, alguien que utilizara esa materia prima, y muchos lograron obtener o mantener sus empresas a través de la venta de esas materias primas que ya no ocupaban porque ese giro se había detenido. Entonces lograron colocarla en otros giros donde esa materia prima o ese producto era esencial, y entonces se crearon estas nuevas alianzas, donde ya no nada más dependía yo de una orden de compra de mi cliente, sino que ya también podía vender hasta incluso mi materia prima si fuera necesaria. Entonces, estas nuevas alianzas, la verdad, nos quedamos sorprendidos de cómo fueron una fuente de revitalización para las empresas, pues empezar a mover hasta sus tarimas. Les prometo que hay organizaciones que vendían hasta sus propias tarimas con tal de recuperar un poco de dinero para los sueldos. Vendían incluso sus equipos de protección,
donde pues ya realmente no estaban consumiendo tantas porque ya no tenía tanto personal, pero habían comprado muchísimas. Entonces, pues sí, hubo muchas maneras de sobrevivir. Es por eso que nosotros lo asignamos a nuevas alianzas, porque realmente vimos que funcionaban. Incluso, por ejemplo, muchas de las organizaciones que tenían 3, 4, hasta 5 camionetas para repartir sus productos, pues ahora se iban a vender o a rentar sus camionetas para la logística. Se ve que entregar algún tipo de producto, pues lo hacían ellos y rentaban sus camionetas, rentaban a sus choferes para ayudar a las otras organizaciones que no tenían cómo mover su producto. Entonces prácticamente era como, pues te ayudo y me ayudas y logramos salir adelante. Entonces fue algo definitivamente que la pandemia nos hizo recordar que específicamente en Nuevo León así somos, estamos echados para adelante y sí logramos hacer muchísimas nuevas alianzas para lograr mantener diferentes giros de empresas. Actualización y plazos de casas certificadoras, sí, efectivamente, alguien que quería mantener su sistema de gestión, pero que a lo mejor en ese momento no tenía, pues a lo mejor el dinero suficiente, estuvimos pidiendo cartas, pues de extensión, estuvimos haciendo evaluaciones muy sencillas para que nos extendieran 6 meses, 8 meses el certificado, y ya después, pues ahora sí ya tener la posibilidad de pagar mi recertificación. Y entonces es como les decía que también salieron estas auditorías remotas, que eran 80% remoto y 20% presencial. Entonces todo esto, pues quieran o no, nos abarataba los costos porque ya no teníamos que pagar aviones, ni traslado, ni comida, ni hoteles, ni nada. Y entonces, pues fue una buena manera de poder recuperar un poco en los esquemas de certificación y, por supuesto, nuestras partes interesadas. Hubo partes interesadas nuevas, hubo partes interesadas que dejaron de ser para nosotros, pero también nos comprometimos con ellos. Nuestro compromiso fue diferente porque teníamos que alinearlo al COVID-19 y esto, quieran o no, fue una parte positiva. Saber que teníamos nuestras partes interesadas alineadas a nuestra organización nos creó muchísimo valor. Y entonces, lo que yo les platicaba, que este esquema de la nueva normalidad entró en vigor a partir de junio del 2020. Entonces, esta nueva normalidad considera 5 pilares. El primero de ellos, que yo creo que fue el más importante que creó esta nueva normalidad, es el consumo responsable. Tenemos que crear conciencia tanto de mis hábitos alimenticios, sobre qué es lo que estoy comiendo, porque había un antecedente donde el COVID-19 pues obviamente atacaba mucho más fuerte a personas que tuvieran algún tipo de comorbilidad, algún tipo de enfermedad crónica, que por ejemplo iba a ser una afectación diferente a quien tuviera un régimen alimenticio lo suficientemente saludable, que hacía ejercicio, que tenía súper bien alineado su esquema de salud. Entonces, el primero de ellos en este consumo responsable, pues fue ese cambio de hábitos. Muchos dejamos de consumir en restaurantes para consumir un súper o en un autoservicio. Y consideramos también pues el tema de que no estábamos tan movidos dentro de casa y entonces teníamos que consumir o menos o más saludable. Y entonces empezó a cambiar por ahí nuestro sistema inmune y por supuesto también nuestra conciencia social. Si efectivamente sí, yo tengo la posibilidad económicamente de adquirir mucho más productos que cualquiera otra, tengo que ser consciente y decir, yo solamente me llevo lo que necesito. Solamente necesito un papel de baño, solamente necesito un spray antibacterial, un jabón, un gel y es todo. Sí, puedo comprar hasta 10, pero solamente necesito uno. Voy a dejar esas 9 oportunidades a otras 9 familias que tengan la posibilidad también de adquirirlo. Otro de los puntos también era el tema de las nuevas formas de trabajo, que ya salió y se aprobó a través de la Cámara de Senadores, la ley de teletrabajo o el trabajo remoto. Y obviamente también ahí descubrimos nuevas maneras de poder innovar, de colaborar con nuestros propios clientes, con otras organizaciones,
pero realmente estábamos conscientes de que necesitábamos otra manera de trabajar. Como les digo, hay algunos que siguen sin querer retornar a las oficinas, hay otros que al revés, ¿verdad? Ya están ansiosos porque les den la oportunidad de regresar a oficinas de manera escalonada. Entonces, estos pilares son muy importantes para esta nueva normalidad. Algunos también, como la convivencia y como les decía, este impacto social, pues a través del homeschooling, los lugares de entretenimiento, donde decíamos, pues si en algún momento es necesario que tú salgas a recrearte, trata de que sean en lugares abiertos, que no sean lugares cerrados, para que pueda obviamente fluir lo suficientemente bien para evitar que se concentre y que si hay una persona contagiada vaya a contagiar a todos los demás. Entonces cambiamos muchísimo la manera de ir a lugares, por ejemplo, las bodas, que eran en lugares cerrados, pues ahora la gran mayoría está prefiriendo lugares abiertos para reducir el contagio. También otros de los pilares pues es la salud consciente, la alimentación, la actividad física, mucha gente que levanta su sistema inmune a través del consumo de probióticos, también se considera parte de la nueva normalidad, y la movilidad redefinida. ¿Cuál va a ser el rediseño del transporte? Y cuál va a ser la mejor manera de transportarme al trabajo. En algún momento se llegó a cuestionar si el COVID andaba en los camiones o en los coches particulares. Entonces, sí se vio muchísimo ese tema que al final de cuentas lo veníamos a una buena práctica, de decir, si específicamente yo voy en una unidad de transporte colectiva, pues sí, tengo que utilizar mi cubrebocas, mi gel antibacterial, etcétera. Pero ¿qué pasaba cuando iba conduciendo en mi propio vehículo? Si solamente yo utilizaba el vehículo. Entonces se daban otro tipo de condiciones más tranquilas. De hecho, a mí me tocaban en algún momento retenes donde validaban que tuvieras el cubrebocas puesto dentro de tu coche. Si no, te detenían en ese mismo retén y te regalaban un cubrebocas para que te lo pusieras. Entonces, era más que nada parte de esta quinta nueva normalidad, donde necesitábamos considerar las buenas prácticas siempre, ¿verdad? Aunque fuéramos los únicos que estuviéramos en el coche, cuando estuvo restringida la movilidad, pues también te revisaban que solamente fueras tú en el coche, no podías compartir el coche con más personas. Entonces, estos 5 puntos de la nueva normalidad es lo que ahorita seguimos viviendo. Con esto seguimos, obviamente previo a su actualización, muchas cosas han cambiado. Del homeschooling ya no es homeschooling, ya es aulas híbridas, por ejemplo. Pero estos son los 5 pilares sobre esta nueva normalidad que definitivamente no podemos dejar de considerarlos sobre los sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque hay ciertas campañas que están haciendo las organizaciones para consumo responsable, salud consciente, movilidad redefinida, nuevas formas de trabajo y convivencia y socialización. Entonces, estos 5 puntos son nuestros pilares que han hecho que se modifiquen nuestros sistemas de gestión de calidad. Hay otra de las partes también que quisiera compartir con ustedes. Esto es algo lo suficientemente nuevo, pero es algo muy bueno. Actualmente hay una regulación emitida en abril del 2021 que habla sobre los geles antibacteriales o antisépticos que deberán de ser, por ley, 75% alcohol etílico. Entonces, nosotros vamos a seguir o vamos a continuar utilizando el gel antibacterial, sí, definitivamente. Es una excelente herramienta, más sin embargo, ya yo sé que a algunos de ustedes les ha de haber tocado que entraban al súper y de repente sentían que el gel olía diferente o que estaba lo suficientemente chicloso, que parecía que se estaban poniendo un slime o algo muy, muy diferente a algo antibacterial. Entonces, desafortunadamente la FDA ha emitido 27 alertas de fraude en geles antibacteriales provenientes o elaborados en México. Y es por eso que sale esta nueva normativa. Es una normativa de emergencia emitida por la Secretaría de Economía y que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación.
donde nos dice que específicamente necesitamos tener el 75% de etanol o de alcohol isopropílico y el tiempo que debemos de dejar el gel en nuestras manos, que van entre 20 y 30 segundos aproximadamente. Entonces, toda esta definición, yo creo que les vamos a pasar también alguna información adicional más adelante, se nos hace lo suficientemente relevante, porque pues ahora sí van a poder estar ustedes tranquilos y confiables de que lo que están comprando como gel antibacterial efectivamente va a ser un gel antibacterial, que va a tener una fecha de consumo preferente, ¿verdad? Porque sabemos que los alcoholes pues se evaporan y no todos van a poder ser siempre el 75%. Entonces, también van a tener una vigencia, una fecha de consumo preferente para que ustedes digan, híjole, pues ya no lo puedo utilizar como gel antibacterial, entonces, pues bueno, lo tengo que descartar o comprar otro nuevo. ¿Cuál va a ser la disposición que van a hacer? Hablamos de dos tipos de alcoholes, alcohol etílico o etanol, alcohol isopropílico o isopropanol, como lo quieran ver, pero estos son los únicos dos alcoholes permitidos con funciones antibacteriales. La FDA, como les digo, tiene 27 alertas de productos fraudulentos producidos en México, y el principal componente de fraude es el metanol o el alcohol metílico, que es pues una de las cadenas más sencillas, pero el problema no es que sea una cadena corta, sino que tiene propiedades que puede aumentar la toxicidad, al menos en las manos. Pueden ustedes empezar a tener problemas de dermatitis si ustedes utilizan metanol. Y también pues temas de lugares concentrados, pues sí pueden sentirse mareados. De repente si dejan el gel antibacterial abierto en su carro y es con metanol, pues sí se pueden sentir lo suficientemente mareados o intoxicados con metanol. Entonces, este es otro de los puntos también que les digo que estamos siguiendo actualizándonos en temas de COVID-19, porque esto se incorpora a esta nueva normalidad donde todos los geles antibacteriales tienen que ser probados que tienen mínimo el 75% de alcohol etílico o alcohol isopropílico. Estos son los únicos que se declaran con fines antisépticos o antibacteriales. Todos los demás alcoholes no tienen para nada ninguna propiedad antibacterial. Entonces, por eso es bien importante que ustedes revisen cuáles son los geles antibacteriales que consumen y que validen que efectivamente va a ser ese 75%. De hecho, la norma está lo suficientemente bien hecha que les da las técnicas de cómo ustedes probar si es el 75% de etanol. Son algo muy práctico, son algunos utilizando unos papeles y contando tiempos. Está muy sencillo, pero ustedes se pueden dar cuenta incluso ustedes mismos hacer la prueba de que efectivamente están comprando alcohol permitido por la ley. Entonces, ya para terminar este webinar de toda la información que yo les entregué, pues terminamos este webinar con estas lecciones aprendidas. Todo esto de verdad lo hemos aprendido a través de ya más de un año. Yo les pensé que llevamos por ahí por año y medio, yo creo, sobre temas de COVID-19. Entonces, la primera de ellas, definitivamente, que ante todo, lo más importante es la salud de los empleados. Aquí sí, muchas cosas nos van a costar, muchas cosas vamos a ver, la complicidad, la complejidad, pero no hay nada más importante que la salud de los empleados. Eso es vital para nosotros. Debe ser vital para todas las organizaciones. Lo más importante es la salud de los empleados. Las operaciones pueden continuar, incluso de manera remota, pero lo más importante es la salud de los empleados. También que se creen estrategias de prevención permanente. Ya no estamos intentando salirnos de la pandemia. Esto ya llegó para quedarse. Entonces, es importante incluirlas.
durante toda la inducción al personal. Sabemos que ahorita afortunadamente se están recuperando muchísimos trabajos, pero es importante que la gente sepa cómo reportar si es sospechoso, cómo reportar si es positivo, si él va a pagar la prueba, si se la van a reponer, qué tipo de prueba es la autorizada, qué laboratorio puede ir, qué va a pasar con los medicamentos. Todo eso es bien importante que la persona lo conozca desde su ingreso, para que para que esté lo suficientemente consciente de poder reportar estos casos de COVID-19. ¿Por qué? Porque muchas veces por miedo a perder el trabajo, por alguna amonestación, por la pérdida incluso económica de lo que va a costar la prueba, los medicamentos, etcétera, la gente no informa que es sospechoso o positivo a COVID-19 y entonces ponen en riesgo a muchas más personas. Entonces, esto es vital, hay que prevenir los contagios ante COVID-19 y hacer el reporte oportuno. Número 3, pues hacer campañas de concientización sobre el impacto que tiene el sistema de gestión en las organizaciones y cómo adaptarlo a la nueva normalidad. Si bien hemos creado muchísimos protocolos, hemos creado muchísimas buenas prácticas y hemos conocido muchísimas malas prácticas, y entonces esto se vuelve una campaña de concientización. Necesitamos ser conscientes de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Número 4, cumplir con nuestro protocolo de seguridad sanitaria. Esto es muy importante porque obviamente está diseñado para que nosotros podamos evitar el contagio ante el COVID-19, pero por sobre todo también no relajar las medidas de prevención. Ay, no, pues es que fíjense que ya son como 60 casos diarios, ya no pasa nada. Ya déjenme, me voy al antro, ya déjenme, me voy a no sé qué. No, no podemos relajar las medidas de prevención porque justo ahora, al día de hoy, tenemos ya la tercera ola de contagios y se ve que va a superar las otras dos. Entonces, es muy importante que no relajemos estas medidas de prevención. También colocar, si es posible para las organizaciones, protocolos unplugged como una fuente de relajación. Es desconéctate de la computadora un día, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses, como ustedes lo consideren, cada mes. Relájate, cierra la computadora, vete, no sé, haz alguna actividad manual, ponte a leer un libro, algo que nos retorne. Haz una plana, por ejemplo, a mí una vez me encargaron de hacer una plana en una libreta. Algo que te retorne a las actividades que antes teníamos, que ahora todo lo hacemos en computadora, ¿verdad? Entonces, también es algo muy positivo. Lo hemos visto que la gente retorna un poquito al concepto de cerrar un poco el tema de las computadoras y hacer algo manual. Mucha gente ya ni se acuerda lo que es una libreta, una pluma o algo. Entonces, pues sí, es importante. Ya están acostumbrados a hacer pantallazos o a tomar screenshots. Y entonces es importante que sí regresen, por favor, a estos días de desconectarnos y enfocarnos en una actividad manual. Y bueno, hasta aquí era toda la información que queríamos compartirles. Toda la información que tenemos aquí se las vamos a hacer llegar igualmente vía correo electrónico, que sea pues obviamente la presentación, si ustedes la quieren compartir con alguien más, y el video de esta grabación. Entonces, si no hay alguna otra duda, pues igualmente aquí les dejo nuestros contactos. Por si quieren, pues tienen alguna duda, pregunta o algo adicional que quisieran ver, pues aquí les dejo nuestra información. Una vez más, les agradezco muchísimo su permanencia hasta este apartado del webinar, pero sobre todo su preferencia. Entonces, para nosotros es muy importante poder ofrecer este tipo de webinares de manera gratuita, abiertos al público, para que ustedes puedan conocer un poquito sobre cómo estamos trabajando, cómo están trabajando las organizaciones. Y pues definitivamente, al menos en este tema de pandemia ante el COVID-19, pues es muy importante que sigamos llenándonos de información, que sigamos retroalimentándonos. Y pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, nos la pueden hacer llegar por correo electrónico. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.